Y por favor, abre tu Biblia en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 2. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. Vamos a leer algunos versículos y luego me gustaría que pudiéramos orar para ver lo que el Señor nos tiene que decir y enseñar el día de hoy. Dice el verso 12 de Primera de Timoteo 1. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, Padre, venimos a ti y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón por medio de tu palabra esta mañana, Señor. Y gracias, porque podemos abrir la Biblia de manera libre, Señor. Y podemos, Señor, ver en ella toda la riqueza que tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias por la gracia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, familia, comenzamos la semana pasada esta serie en Primera de Timoteo, que es, dijimos, la primera carta de la primera de las epístolas pastorales, ¿no? Que se llaman como epístolas pastorales, que son cartas que Pablo escribe a específicamente dos personas. Una de ellas es Timoteo y otra es Tito, y les da ciertas instrucciones como pastores de iglesias, ¿no? Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso en este momento. Pablo está más cerca de su final de sus días que en el esplendor de su vida. Está bastante avanzado ya su ministerio. De hecho, la segunda carta a Timoteo ya Pablo está muy pronto a partir a la presencia del Señor. Pero en esta primera carta, Pablo instruye a su hijo en la fe, a quien él identifica como su hijo en la fe, a Timoteo, para que no se vaya de Éfeso. Él era un pastor joven que quería huir, ¿no? de Éfeso. Había muchos problemas en la iglesia y él, como un joven pastor, y dijimos que Timoteo era un joven y además muy débil de apariencia, muy enfermizo además, pero está pasando una serie de problemas en Éfeso. Se está cumpliendo lo que Pablo había predicho que iba a ocurrir en la iglesia de Éfeso. Recuerden eso. Pablo dijo que desde entre los ancianos de la iglesia, y esto es súper interesante, se iba a levantar falsos maestros de entre ellos mismos. Y entonces ahora estos maestros aparecieron y Timoteo tiene que enfrentarlos, ¿no? Él quiere huir, pero él tiene que enfrentar. Entonces vimos nosotros que era importante no huir cuando nosotros tenemos ciertas responsabilidades, sino que necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y no más bien arrancar de los problemas. Nosotros normalmente pensamos que arrancando de los problemas se nos van a solucionar. Pero la verdad es que Dios, a través de su palabra y lo que Pablo le instruye a Timoteo, es que él necesita enfrentar y confrontar a estos hermanos que estaban enseñando una doctrina completamente diferente a la que Pablo, a la que Jesús también había enseñado, ¿no? Entonces vimos que hay doctrinas en la Biblia que no son transables, son intransables. ¿Hay algunas en que podemos estar en desacuerdo? Claro que sí, pero hay doctrinas esenciales que no transamos. Y una de las doctrinas esenciales que no transamos es la manera en que nosotros somos
salvos. Es la manera en que nosotros llegamos a ser salvos. Y la única forma en que el hombre puede llegar a ser salvo es a través de la sangre de Jesucristo, ¿no? Creyendo por la fe en Él. Y de esa manera podemos llegar a ser salvos. Pero estas personas que estaban levantándose en la iglesia de Éfeso, ellos estaban enseñando y estaban usando la ley ilegítimamente, de una manera ilegítima. Estaban usando la ley como medio de salvación, cuando en realidad la ley es un medio de condenación, ¿no? A través de la ley de Dios, a través de lo que vemos en el Antiguo Testamento y en los 10 mandamientos, nos damos cuenta que nosotros somos culpables. La ley no es un medio de salvación. Nadie va a llegar a ser salvo ni a ser espiritual cumpliendo, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces Timoteo tenía que pararse desde esto. Y lo que Pablo nos comparte en estos versos del 12 hasta el 17 que vamos a ver hoy, es tremendo, porque ahora Pablo refleja lo que a él le pasó, cómo fue que él llegó a estar primero en el ministerio y cómo él llegó a ser salvo. Y si tú te das cuenta, lo primero que vemos en estos versículos que acabamos de leer es que Pablo está tremendamente agradecido con Jesús. Él da gracias a Jesús. Él levanta el nombre de Jesús y le llama Señor, ¿no? ¿Por qué esta gratitud? ¿Cuál es el centro de la gratitud de Pablo? Es que él comienza su experiencia o hablar de su experiencia con Jesús agradeciéndole. Y en primer lugar, porque dice que le fortaleció. Esa es la primera gratitud que Pablo tiene con Jesús, es que lo fortaleció. Y esto es súper interesante, familia, porque tú dices, bueno, pero si Pablo era un gigante de la fe, un hombre de Dios y gigante, pareciera ser que nada le pasaba. No, él sufrió momentos de debilidad como todos nosotros pasamos. Y Pablo tuvo que ser en muchas oportunidades fortalecido por Dios. En muchas oportunidades Pablo tuvo que ser animado por la voz del Señor, por la presencia del Señor. En una oportunidad el apóstol Pablo había perdido la esperanza de quedar con vida cuando naufragó en una embarcación. Él fue varios días en que estuvo nublado, lloviendo, no podían ver donde estaban, desorientados, había el barco perdido varias piezas. Es decir, era un desastre, era el escenario ideal para decir, llegamos hasta aquí, y hasta aquí fue. Y Pablo estaba allí, y Pablo dijo, habíamos perdido la esperanza de vida. Él también la perdió, dijo, aquí se acaba todo esto. Pero fue en esos momentos en que la presencia de Dios se presentó a Pablo, y le dijo, Pablo, no te preocupes, yo estoy contigo, tienes que llegar a Roma. Tienes que predicar en Roma, todavía hay planes para tu vida, así que tranquilo, no se va a perder nadie de la tripulación, ¿ok? Sí van a perder el barco, pero bueno, la tripulación no se va a perder. Y yo estoy contigo, Pablo, y anímate. Y el Señor tuvo que fortalecer y animar a Pablo. Entonces, familia, nosotros aquí vemos con esto que Pablo no era una persona de otro planeta, de otra galaxia, vino un alien de otro lado. Él es un ser humano como tú, como yo, sujeto a las mismas pasiones, sujeto a las mismas situaciones de vida que todos nosotros, y que necesitó lo mismo que nosotros necesitamos cada día, y es que el Señor nos fortalezca, que el Señor sea el que nos anime y nos fortalezca. Pero no solamente Pablo está agradecido por la fortaleza que el Señor le ha dado, sino que lo segundo es porque Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y es tremendo pensar esto. Fue Dios el que llamó a Pablo a ser un ministro de Dios. Y yo quiero que nos saquemos de la cabeza, familia, lo que significa ministerio o ministro. Porque a veces tenemos la tendencia a pensar, ministro, y como que inmediatamente miramos hacia arriba, ¿no? Un pastor, un ministro, y lo vemos por allá, está como 1 metro sobre el piso. Pero lo que la palabra ministro y ministerio significa no es otra cosa,
sino que un siervo de Dios. Siervo, no alguien que está arriba. Un siervo es alguien que está debajo. Es el que hace el peor trabajo de todos. Se refiere muchas veces el término siervo a los que en los barcos antiguos habían como unas secciones y los demás abajo eran los que remaban. Y bueno, si el barco por alguna razón naufragaba, los primeros que se morían eran los que estaban abajo. Es el peor trabajo de todos, ¿no? En el sentido de con mayor cantidad de servicio. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra ministerio, no nos asustemos. No estamos hablando de una cosa extraordinaria y por ahí arriba. Ministerio no es otra cosa sino que servicio. Es servir a Dios. Y nosotros los que hemos sido llamados al pastorado es uno de los tantos ministerios. Y hemos sido llamados a hacer lo que tenemos que hacer, que es servirlos a ustedes, que es servir a las personas. Jesús dijo que el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, no vino para ser servido. Él, siendo Dios, no vino para que le rindiéramos servicio a Él. Él vino a ser siervo. Él vino a ser un siervo y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él sí fue un ministro, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, ay, ¿cómo me pide que bote ese tacho a la basura si yo soy un ministro? ¿No? Entonces, no entiende lo que es un ministro. Porque un ministro sí lo hace. Un ministro sirve, ¿no? Como dice un amigo, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Bueno, profundo, ¿no? Pero bueno, ahí es eso, es importante, ¿no? Somos siervos de Dios, siervos, ¿ok? Eso es súper importante. Y lo puso en este servicio, pero lo interesante de esta historia que Pablo nos está transmitiendo es su historia personal. Nos está dando y nos está llevando hacia pensar de por qué Dios escogió a Pablo. ¿Cuál es la razón de la que Dios escogió a Pablo? Y te vas a sorprender al saber qué vio Dios en Pablo. ¿Qué vio? Un pecador. Un pecador. Lo tuvo por digno. Lo tuvo por digno, no siendo digno, lo tuvo por digno al ponerlo en un lugar, en un ministerio, lo tuvo por digno. Y lo puso en el ministerio, Jesús lo puso en el ministerio, a pesar de su vida. Y esto es algo que a mí en lo personal me vuela la cabeza, me vuelan los sesos, de pensar cómo es que Dios, cómo es que Jesús escoge a alguien que caminaba en el ateísmo, no caminaba en el ateísmo. Pablo no era ateo, ¿ok? Él caminaba y él creía en Dios, creía en Dios. Pero es posible creer en Dios y estar completamente desviado. Eso es un punto importante. Pablo no era ningún ateo que luchaba contra Dios y no, Dios no existe. No, él decía, no. Él, haciendo lo que hacía, pensaba que hacía un tributo o rendía un culto y un servicio a Dios. Pablo es como muchas personas hoy en día que dicen, no, yo creo en Dios, yo sigo a Dios. Pablo también lo hacía. El tema es que estaba completamente equivocado, siguiendo a un Dios que no conocía, siguiendo a un Dios que estaba solo en su imaginación, no el Dios de las Escrituras, no el Dios de la Biblia. Y él era, fíjate, su pasado, cómo fue, cuál era su currículum. Veamos el currículum de Pablo, ¿no? Imaginémonos a Jesús. Jesús quiere usar a alguien para llevar el evangelio a los gentiles. Ok, Señor, vamos a ver el currículum de este hombre. El verso 11. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Ese es el currículum de Pablo para ser un ministro. Fíjate. ¿Cuál era el currículum de Pablo?
Era un blasfemo. ¿Por qué? Si Pablo creía en Dios, porque blasfemaba el nombre de su Hijo. Blasfemaba el nombre de Jesús. Y Pablo quería exterminar a Jesús de la faz de la tierra. Él no quería que Jesús existiera, él quería eliminar todo vestigio de Jesús y de sus discípulos. Y para eso pidió cartas a los religiosos, a los sacerdotes, y autorizaciones para poder asolar, fíjense ustedes, a hombres y a mujeres, sin importarle nada, ¿no? Niños, hombres, mujeres, adentro, como dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3 nos dice que Saulo hacía estragos en la iglesia. Estragos. Entrando de casa en casa. No le importaba violar la propiedad privada de nadie. Él abría la puerta de la casa y tú eres discípulo de Jesús, vente, vamos. Y los arrastraba a las mujeres, imagínate. Yo creo que las tomaba del pelo y las arrastraba. Ven, ¿no? Y las echaba en la cárcel. En la cárcel. Entonces, no solo fue blasfemo, es decir, él blasfemó el nombre de Jesús. Lo blasfemó. No solamente fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo y de todos los discípulos de Jesús. Además fue un agresor. Golpeó gente. Golpeó cristianos. Golpeó mujeres. Las golpeó familia. Todo eso es el currículum de Pablo para ser un ministro de Dios. Y maldijo el nombre de Jesús. Este era el hombre que Dios iba a usar. Interesante. Pero, ¿por qué Pablo entonces hacía lo que hacía? ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? La explicación está luego en el versículo 13. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Fíjate que es interesante, ¿no? Pablo estaba haciendo cosas. Pablo estaba haciendo un montón de cosas para Dios, pero no creía en Dios. Y esto es una tragedia. Imagínate gente yendo a la iglesia por años, sentados, escuchando, cantando, adorando, con Biblias y todo, y decir, no conozco a Dios, no conozco a Jesús, no sé quién es, relacionándose de una manera religiosa con Dios, ¿no? Cumpliendo a través de obras y tratando de esforzarse por agradar a Dios, como lo hacía Pablo. Pablo se esforzaba en agradar supuestamente a Dios, exterminando cristianos y tomando cristianos prisioneros. Entonces, y pensaba en cuánta gente está haciendo lo mismo, ¿no? En cuánta gente no conoce a Dios. En cuánta gente dice, no, sí, yo esto lo hago por Dios, pero no conoce a Dios. ¿Cuánta gente en Medio Oriente, cuánta gente de estos de grupos extremistas dice, estamos haciendo esto para Dios, y no es para Dios? No es para Dios, es ignorancia pura, ¿no? Es ignorancia, es incredulidad. Ahora, esto es lo que un poco es el centro del mensaje de esta mañana. Dice, me encanta esa palabra que dice en el verso 13, sin embargo, es decir, a pesar de lo que Pablo era, a pesar de lo que soy, de lo que yo era, de lo que tú eras, a pesar de eso, dice, se me mostró misericordia. ¡Wow! Es eso. A pesar de lo que hice, ¿qué hizo Pablo? Bueno, ya lo vimos. A pesar de las blasfemias, a pesar de los golpes a cristianos, a pesar de las agresiones,
y perseguir a Jesús, a pesar de todo eso, fue recibido a misericordia. Jesús lo recibió. Jesús interrumpió su camino allí. Cuando Pablo fue interceptado en su camino a Damasco con las cartas en la mano para seguir haciendo estragos en la iglesia, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Okay? Y eso es súper interesante, familia, porque a veces pensamos, no, es que yo voy a acercarme a Dios, pero primero tengo que dejar de hacer estas cosas, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer estas cosas. Y Pablo no había dejado de hacer nada. Simplemente Jesús le dijo: yo soy Jesús, Saulo, mírame, yo soy Jesús. Tenía las cartas en la mano, iba resuelto a hacer lo que iba a hacer. Y Jesús le interrumpió, dijo: Pablo, yo soy Saulo. La gracia, el favor inmerecido de Dios, lo llamó y lo escogió para ser un instrumento y un ministro de Dios. Familia, solo la gracia de Dios puede salvar a un hombre como Pablo. ¿Y qué tan lejos estaba Pablo de Dios? Era perseguidor. Si Dios salvó a Saulo, puede salvarnos a cualquiera. Y Dios puede hacer la obra en cualquiera. La gracia de Dios salvó y le dio este llamado al apóstol Pablo. Entonces me encanta el 14. Pero, esas palabras en la Biblia me encantan. Cuando dice, esto pasaba, pero, los peros de Dios son maravillosos, ¿no? Es lo mismo en mi vida, iba para una cierta dirección, pero Dios quiso otra cosa. Pero Dios. Y me encanta lo que dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Es decir, la gracia de Dios es el favor inmerecido, el amor de Dios fue más grande que todo lo que Pablo había hecho en su vida pasada. No había nada de lo que Pablo había hecho que no haya sido cubierto por la sangre y por la gracia de Dios en su vida. Todo fue perdonado, todo fue restaurado. Dios le perdonó todos sus pecados, uno por uno. Y no solo los limpió, lo lavó y lo comisionó y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Entonces, es maravilloso pensar en la gracia. Siempre la gracia de Dios es más abundante que nuestro pecado. Siempre. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y viene el acusador, ¿verdad? ¿Cómo Dios te va a perdonar? Mira lo que hiciste, y mira el pasado, y mira todo. Si había alguien que podía tener ese rollo, era Pablo, ¿no? Pero el Señor perdonó su vida, perdonó su blasfemia, perdonó su persecución, sus agresiones. Y le dijo: Saulo, yo voy a limpiarte ahora. Yo voy a usarte, Pablo. Entonces, imagínate. Alguien diga: bueno, ¿a quién quiere usar Dios? Mira, a él, al blasfemo, al perseguidor, al injuriador. Sí, a él quería usarlo. A él lo quería usar. Y Dios se encargó de hacerlo un instrumento limpio para él. Eso es algo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede regenerarse a sí mismo. Por eso estamos viviendo en el mundo que vivimos. Porque el hombre no puede cambiar.
El hombre no cambia, no cambia. El hombre necesita la intervención sobrenatural del amor de Cristo para ser transformado. Y si el amor de Cristo no inunda tu corazón y no te transforma, nada lo va a hacer. Solo en Cristo está esa experiencia de transformación en nuestra vida. Entonces, Pablo tenía un montón de gratitud a Dios porque él experimentó la gracia de Dios en su vida, porque él tenía claro quién había sido antes y tenía claro que Jesús hizo en su vida y en su corazón. Y la gracia de Dios es más abundante con todos los que estamos en Cristo Jesús, no solo con Pablo, con todos. Y el verso 15 vemos a Pablo con su experiencia personal con la gracia, ¿no? Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Me encanta. La palabra fiel y digna de ser recibido por todos es una sola, y es que Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Y esto me encanta, porque esta iglesia, si hay un énfasis que le da, es la gracia. Es la gracia de Dios para restaurar vidas, para restaurar personas. Nosotros no nos asustamos cuando vienen rebeldes y pecadores aquí, porque ni Dios se asusta con eso. Dios no se asustó con la rebeldía de Pablo. Para Dios es nada. Dios puede cambiar cualquier corazón. Dios no se asusta con tus rebeldías. Dios puede tratar con ellas. No se asusta. Nosotros a veces pensamos que Dios se asusta de algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo que hay una historia de nuestra iglesia en los Estados Unidos, cuando estaba todo el movimiento hippie y todo el movimiento de la gente de Jesús, ¿no? Recuerda que uno de los pastores invitó a su amigo, o uno de los que actualmente es pastor, invitó a su amigo a la iglesia, ¿no? A Calvary, a la carpa. Y él dijo, nunca voy a ir a una iglesia, nunca, nunca. Pero este amigo lo invitó y dice, te invito a mi iglesia y todo. Y le insistió tanto que él dijo, ya voy a ir, pero me voy a poner la peor ropa que me pueda poner. La peor. Se puso el jeans más roto, la polera más agresiva y dijo, estoy listo para ir a la iglesia. Y cuando entra y ve y observa, él servía como casi igual que todos los demás. Y no sintió que nadie lo intimidaba en la puerta. Sintió el abrazo del ujier, el saludo del ujier. Sintió el amor y la gracia de las personas que estaban sentadas en el salón. Y esa noche dio su vida a Jesús, dejando atrás su vida de adicciones y de excesos. Familia, nosotros necesitamos ser y entender esto. Jesús vino a salvar pecadores sucios, fracasados y caídos como éramos nosotros. A eso vino Jesús. Por eso le revolvía el gallinero, como decimos en chileno, a los religiosos. Porque ellos decían, no, ¿cómo come con pecadores? No. ¿Cómo es que come con ellos Jesús? Con nosotros tienes que comer. Somos más santos. Pero Jesús dijo, Él no vino. En Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La humanidad completa. Toda la humanidad está perdida. Y Él vino a rescatarla, Él vino a buscarla. Marcos 2:17 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿no? O sea, si tú dices, no, yo estoy bien, mi vida está bien, no necesito nada, Jesús no puede hacer nada en ti. Jesús no puede hacer nada en alguien que diga, no, yo estoy bien, estoy siguiendo a Dios, estoy a mi manera. No. Sino a los enfermos no ha venido a llamar justos, sino a pecadores.
Porque el que está consciente que es pecador es el que va a recibir la gracia de Dios, le duela a quien le duela. Le duela a quien le duela. La gracia de Dios va a salvar al pecador. Así que si alguien aquí se considera pecador, entonces eres candidato para recibir la gracia y la salvación de Jesús. Si tú te consideras un pecador, entonces eres un candidato a que Dios derrame su amor y su gracia sobre tu vida y te salve. Alguien me dijo una vez, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Yo le dije, ser pecador. Es el único. Ser pecador. Y entender que soy pecador. Entonces, Pablo, familia, no solamente él fue como sobrecogido por la gracia, sobrecogido completamente, envuelto por la gracia de Dios. Tan fuerte, tan grande, habiendo sido un blasfemo. Entonces, la pregunta de esta mañana que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan grande es la gracia de Dios? ¿Qué tan grande es? Lo suficientemente grande como para salvar a un blasfemo, a un perseguidor y un agresor. Y lo suficientemente grande para salvarme a mí y para salvarte a ti. Entonces, tal vez muchos puedan decir, bueno, Dios no me puede recibir. Dios no puede hacer nada por mí. No me puede recibir porque, bueno, he hecho muchas cosas en mi pasado o sigo haciendo estas cosas. Soy muy pecador. Entonces, ¿eres un potencial hijo de Dios? Porque a esos vino Jesús. Porque el único requisito para ser hijo de Dios es ser un pecador. Y venir a los pies de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? No conocía a Dios. Imagínate seguir a Dios y no conocer a Dios. Decir seguir a Dios y no conocer a Dios. ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy? Yo soy Jesús, pues. ¿Cómo no vas a conocerme? Tú que dices seguir a Dios y no me conoces. No conocía a Jesús. Pero Jesús dice, yo ahora te voy a dictar, yo ahora voy a ser tu Señor, ahora yo voy a dirigir tu vida, ¿no? Entra en Damasco, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y Saulo, va, Señor. Eso sí es importante, es obedecer a la gracia de Dios. Ese es un paso que hay que dar. Es obedecer a la voz de Jesús, llamándote y llamándote a sus pies. Entonces, qué genial lo que vemos en estos pasajes. Ahora, algunos puntos importantes respecto a la gracia que nos inunda. Primero, la gracia de Dios abre los ojos para ver nuestra vida a la luz de Dios. Eso es lo primero que hace la gracia. Nos abre los ojos para ver nuestra realidad. Nos abre por una parte, nos hace ver a Jesús como el autor de la salvación y nos hace ver a nosotros como lo que somos, ¿no? Como pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios. Segunda cosa que hace la gracia, nos trae humildad. Nos trae humildad porque Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, ¿no? Es como decir, a ver, ¿quién es el primero de los pecadores? Pablo dice, yo. El primero de la lista soy yo. Y había pasado bastantes años de que Pablo entregó su vida a Jesús. Y él sigue diciendo, yo soy el primero. Sigue apegado a la gracia. Sigue apegado a ella. Y nosotros tenemos que entender eso. La gracia de Dios nos va a hacer humildes, ¿no? El primero de los pecadores. Tercero, la gracia de Dios transforma. O sea, nunca vas a ser el mismo después. Nunca. Saulo ya no asoló más la iglesia. Saulo ya no agarró a la gente ni blasfemó el nombre de Dios. ¿O sí? No lo siguió haciendo. Apenas Jesús le habló en Hechos 9, Pablo ya no andaba por ahí quemando iglesias, ¿no?
¿Tenía sus luchas? Claramente que sí. Juan nos dice en su primera carta que si nosotros decimos que no pecamos más por ser cristianos, somos mentirosos y hacemos mentirosos a Dios. Pero sí hay una diferencia entre conocer antes la gracia de Dios y el ahora, el después. Hay una diferencia. Pablo ya no era un hombre que andaba, ya voy a seguir asolando la iglesia, ¿no? De hecho, él fue al mismo grupo que probablemente muchas de las personas que él vio en la iglesia en Jerusalén estaban en su lista para ser detenidas. Tal vez Ananías mismo, que fue a orar por él en Damasco, él estaba en su lista de los que tenía que agarrar y llevar a la cárcel. Pero él humildemente aceptó. Y Ananías oró por él. Y Ananías como medio asustado porque cuando entró le dijo, hermano Saulo. Así como para asegurarse, ¿no? Debe ser verdad. Hermano Saulo, el Señor me envió aquí. Y oró rápidamente y se fue porque... Y cuando fue a la iglesia después, nadie, como que la gente lo miraba de lejos así, ¿qué está haciendo este aquí? Lo mismo que todos, ¿no? Pecadores salvos por la gracia. Cuando alguien venga acá, y ojalá podamos decir, ¿y este qué hace aquí? Alguien más salvo por la gracia, ¿no? Qué genial es eso. Entonces la gracia de Dios transforma. Cuarto, la gracia de Dios nos usa para llevar el mensaje a otros. Verso 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Te fijas? Lo que la gracia hace en mí es lo que también yo puedo ir y mostrar a otros que Dios hace. Dios me transforma a mí para yo ser el agente, el que lleve este mensaje vivo a los demás. Dios usó a Saulo para hacer algo en él, para que luego los demás también pudieran ver lo que Dios hizo en él. Y ese es el testimonio, eso es lo que pasa, ¿no? Ese es ser un testigo de Jesús. Y a veces entramos en los sistemas como iglesia, no, que el sistema, hay un sistema para crecer, de esta forma, no hay sistema en Hechos. El único sistema en Hechos es Jesús cambiando vidas. Fue el único sistema. La gracia de Dios transformando y salvando personas, eso fue todo, ¿no? Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos y ya, sin programas artificiales, sin seminarios, y vamos a hacer un seminario de crecimiento porque las iglesias tienen que ser grandes, entonces vamos a crecer. No es así. Simplemente el Señor obrando y levantando testigos de la gracia de Dios, testigos poderosos de lo que Jesús hizo en su vida. Entonces la gracia de Dios también nos usa para llevar el mensaje a otro. Y lo último, y con esto terminamos hoy, verso 17, la gracia de Dios le da la gloria a Dios. 17, por tanto, me encanta, ¿te gusta a ti? Me encanta. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién se lleva la gloria cuando yo iba en una dirección y Jesús me cambió y me dio otra dirección? ¿Quién se lleva la gloria ahí? Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces estamos nosotros por Jesús aquí. Yo estoy por Jesús aquí. Es para Él la gloria. Muchos conocen como yo era en mi pasado, ¿no? Y es por eso que tú estás aquí. Y por eso es que nosotros necesitamos glorificar a Dios por lo que Él hizo. ¿Qué hice yo? Lo mismo que Saulo, era un perdido, blasfemo, perseguidor. Pablo, ¿qué eras tú? Blasfemo, perseguidor y esto. Ok. ¿Cómo fue que hoy eres lo que eres, Pablo? Bueno, Jesús hizo algo. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Para Jesús? Es para Jesús. El gran problema de la religión es que justamente no lo dicen, pero la gloria es para la denominación o es para sí mismo. No, gracias a mí, ¿no?
Yo, gracias a mi oración de todos los días y gracias a que estoy en la Biblia y a mis devocionales. No, no, no. Es lo que Dios hace. Y sí vamos a nuestros devocionales, y sí oramos, y sí venimos a la iglesia, pero eso es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en mí. Es una consecuencia del amor de Dios, es en gratitud. Y si yo abro la Biblia en la mañana es porque yo necesito de Dios. Es porque Él me ama y yo quiero encontrarme con ese Jesús cada día. Quiero que Él me hable, quiero que me llene. Lo necesito. No es porque Él me diga, hoy tienes una cita conmigo aquí. No. Su amor es más grande. Y Él me está esperando cada día. Y Él me dice, Edgardo, te estoy esperando. Quiero hablarte. Quiero animarte. Y ahí solamente podemos ir y disfrutar de ese momento. Pero nada de lo que hagamos sin la gracia de Dios puede llenar tu vida. Puedes caminar con Dios de una manera religiosa, de una manera tal que vas a hacer una vida religiosa aburrida, sin ver nada en ti. Pero cuando la gracia de Dios entra y te relacionas con Dios bajo su gracia, lo cambia todo. Todo es diferente. Te parece diferente orar, te parece diferente leer la Biblia. Ya no lo ves como, ay, mi hermano me dijeron que orara y que leyera la Biblia por obligación. Ya no, porque quieres comer el pan de vida, porque quieres beber el agua viva, porque la gracia te cambió. Quiero terminar con una frase del pastor Chuck Smith, fundador de la iglesia Calvary Chapel, ¿no? Tengo que pronunciar bien Calvary Chapel porque ahora hay norteamericanos. Él dijo que cuando hay un accidente, y esto está en el libro La gracia todo lo cambia, van y llegan dos tipos de personas a los accidentes, ¿no? Primero llega la policía, o carabineros, o la SEAT de carabineros. Y llega a ellos, no les interesa qué onda el accidente, a ellos les interesa ver quién fue el culpable del choque, ¿no? Toman las medidas y dicen, a ver, vamos a determinar quién fue el responsable de este accidente. Pero llega un segundo tipo de personas a los accidentes y es la ambulancia, con los paramédicos, ¿no? Y ellos llegan y a ellos no les interesa si el que está herido era o no culpable. Simplemente ellos toman el cuerpo, le aplican la reanimación si es necesario o todas las curaciones, lo suben a la ambulancia y lo llevan al hospital. Y la finalidad de ellos es salvarles la vida, sea o no culpable. El pastor Chuck decía, nosotros los cristianos tenemos que ser paramédicos. No somos carabineros, somos paramédicos. La gente sangra por el pecado, familia. La gente está muerta en delitos y pecados, pero no necesita un carabinero. Ellos necesitan enfermeros que puedan mostrarles la gracia y el amor que Jesús tiene para ellos. Y yo sé que asusta ver pecadores en nuestro tiempo, pero Jesús quiere salvarles a ellos. Nos preparamos aquí para ir afuera y para poder testificar de Jesús afuera. Así que si Dios pudo conmigo y Dios pudo contigo, ¿qué te hace pensar que no puede con otro que está afuera? El mundo está esperando por esos enfermeros que vayan y lleven el mensaje de salvación, que Dios salva pecadores y los trae. Y es más, los quiere usar para su gloria. Padre, muchas gracias